Bueno, buenos días a todas y a todos, también a los que están conectados. Vamos a dar un paso más adelante en este seminario, siguiendo lo que estamos haciendo estos días, el orden habitual, ¿verdad? Vamos a tener una sesión hasta las 11 y luego tendremos pues trabajo individual, de grupos y grupo general, ¿vale? Os va bien así, aunque ahora hay menos gente de la que haya luego, en principio seguiríamos esto, ¿verdad? Y si hay alguna cuestión que decir, o que incorporar, o preferimos insistir en esto, lo hacemos, o sea que no hay ninguna dificultad, ¿vale? Bueno, ¿puedes pasar, Alberto, por favor? Ser persona, su fundamento bíblico ignaciano. Este es el título de la sesión de hoy, que trata de enganchar con la persona en su entorno socioambiental. Esto, el subtítulo suena más que el título, ¿verdad? Sobre todo a los del ARU, porque es una de las materias del ARU, ¿verdad? Como hemos dicho ya varias veces, ayer y antes de ayer, la propuesta que yo os hacía y que la estamos siguiendo era para conocer, plantear, reflexionar y dejar abiertos también, porque los retos tienen que quedar abiertos, los retos de las humanidades para nuestra universidad. En este caso, yo quería bucear primero en dos raíces importantes, la de la Compañía de Jesús, día lunes, la del siglo XXI, día martes, y luego, para hoy y para mañana, me parecía que una vez que hemos buceado algo, no hemos acabado el buceo, lógicamente, porque se podía seguir buceando, pues podía ser bueno pasar 2 días a bucear en alguna de las materias que pueden tener cierta relevancia en ARU. Me parecía, por lo que yo he conocido, ya sea ahora que aquí hay gente que no hace ARU, pero bueno, nos adaptamos al punto principal que es ARU, me parecía que hablar de antropología podía ser importante porque es una materia obligatoria para todos los estudiantes de esta universidad, ¿verdad? Y la otra, que será mañana, que os lo he anunciado, tiene que ver con la ecología, que es otra de las patas del ARU, ¿verdad? Una lectura de Laudato Si. Bueno, de antropología se puede hablar muchísimo, del concepto en sí. Aquí seguro que hay antropólogos y antropólogas. Creo que Carlos, que se suele sentar ahí, es antropólogo, ¿verdad? Y seguro que alguno más. Y, evidentemente, lo quiero decir desde el principio, también es antropólogo Guillermo, pues ya tenemos uno. El concepto es muy amplio y yo no busco agotar en esta sesión el concepto de antropología, sino que lo que busco es bucear en la antropología cristiana e ignaciana para que ese buceo nos ayude a plantear algunos retos con nuestros estudiantes, con nosotros mismos y con nuestra universidad. Fijaos que en los ejercicios que estamos haciendo estos días, en la segunda parte de en el seminario más compartido, tratamos de mirar primero hacia nosotros, luego hacia nuestros estudiantes, nosotros mismos también, con sentido crítico, y luego ya pues, la universidad en general, ¿verdad? Bueno. Vamos entonces a presentar algo de antropología bíblica ignaciana. Y como creo que no me va a dar tiempo, porque pues el tiempo es el que tenemos, a hablar de las dos, o dicho de otra manera, hablar de las dos supondría que yo estuviera hablando casi las 4 horas, y creo que no es el objetivo, lo he planteado de esta manera. Voy a presentar en estas 2 primeras horas una antropología bíblica cristiana y he elegido los 11 primeros capítulos del Génesis, porque nos dan un recorrido de antropología bíblica cristiana, en mi opinión, muy interesante y nos plantea ese recorrido retos. Y hola Carlos, os he ofrecido en los materiales que pasé a Guillermo, que os los ha pasado, la posibilidad de leer un artículo, no sé si habéis tenido acceso al artículo o no, del profesor José Ramón Busto sobre antropología ignaciana. De manera que el ejercicio de antropología ignaciana lo hicierais vosotros. Otros días os he ofrecido lecturas o conferencias totalmente voluntarias. Sí que os animaría a que, para no quedarnos huérfanos de antropología ignaciana, si es que alguna persona no la conoce bien, pues que podáis leer ese artículo de José Ramón Busto. No sé, Guillermo, si lo tenemos a mano, si se lo vas a facilitar. Se le envían los materiales a todos, pero no sé si todo el mundo lo tenga descargado, si no, ahorita se los enviamos de nuevo. Vale.
Con todo, voy a dejar, como os digo, la parte de antropología ignaciana, pero sí me gustaría, por lo menos, hablar un poquito de dos términos de antropología ignaciana que utilizamos más habitualmente, por si nos ayudan también a los retos, que es el magis por un lado y el discernimiento por otro. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a esperar a ver cómo va la sesión de esta mañana y o bien lo planteo al inicio de la segunda sesión y os quito un poco de tiempo de trabajo personal, o bien empezamos mañana por la mañana con esa parte de antropología ignaciana más breve, magis y discernimiento, y luego seguimos con la doatosi. Es otra posibilidad que planteo, ¿vale? Porque la parte de antropología bíblica pues va a ser un poquito larga, y a lo mejor, bueno, ya lo vamos viendo sobre la marcha. Yo tengo aquí descargados las dos presentaciones, y esta es la cosa, ¿vale? Está un poco enmarcado por dónde nos estamos moviendo, y a dónde queremos ir. Bueno, ¿puedes pasar, Alberto? Bueno, esta diapositiva la voy poniendo cada sesión, porque fijaos, el DRI, el antiguo PRU, el ARU, formación humanista, sentido crítico. Hemos estado día lunes a la izquierda, tradición y pedagogía ignaciana, día martes, esta está mal, pone discernimiento, porque está introducido lo de, bueno, tendría que poner ahí siglo XXI, y ahora estaríamos en antropología cristiana, ¿vale? Pasamos, por favor, mismo. Para completar una formación humanista necesitamos acercarnos a las humanidades del siglo XXI, las de la Compañía de Jesús, y a los medios y recursos, llamo yo, que tenéis en el ARU, que sería la antropología como asignatura, ¿vale? Pasamos. Bien. ¿De qué vamos a hablar fundamentalmente en estos capítulos del Génesis? De tres cuestiones antropológicas que están reflejadas ahí, que serían el fundamento de una antropología cristiana y, por tanto, serían los faros que nos plantean retos. Uno, la dignidad del ser humano; otro, la alteridad de las criaturas; y otro, el valor de las culturas. Sabiendo desde el principio que en los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis, cuando se habla del hombre y de la mujer, se habla del hombre y de la mujer en relación con Dios y con la creación. Por lo tanto, el concepto de antropología bíblico se refiere a Dios, al ser humano y a la creación en general. Soy consciente de que en algún modelo antropológico, más moderno y más actual, habría que introducir, ahí lo recordaba Carlos, alguna otra categoría. Pero nosotros vamos a ir a nuestras fuentes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vamos a mover en esto, y vamos a ir recorriendo los 11 primeros capítulos del Génesis, no como si fuera una clase de lectura bíblica teológica, porque no se trata de eso, pero sí desde esta óptica acercándonos a los textos. Evidentemente, pues leeremos un poco el texto por si alguien no lo conoce y sobre todo para refrescarlo también a los que lo conozcan, y me pararé en algunos puntos. O sea, que no es una clase de Biblia ni de teología bíblica, porque ver los 11 primeros capítulos del Génesis darían para estar un semestre, ¿vale? Entonces yo lo voy a presentar aquí con estas categorías, ¿de acuerdo? Hola. ¿Puedes pasar, Alberto, por favor? Bueno. ¿Hay alguien en el aula, y espero que en el aula virtual, que nunca haya leído los dos primeros capítulos del Génesis? Con libertad, o sea que, porque todo el mundo los conoce, ¿no? La creación, ¿verdad? El hombre y la mujer, la manzana famosa, ¿verdad? Que no existe la manzana, que no existe. No se trata de la manzana. ¿Por qué se dice Carlos Manzana? ¿Por qué la tradición artística o literaria dice que allí... Sí, sí. Eso es. La presencia del mali y malus en latín. Mali en latín es manzana. Entonces. Y malus mala, sustantivo. Y malus mala malum es un adjetivo. que es malo. Entonces, como la manzana es el medio para que el mal se transmita, pues las traducciones hicieron de la transmisión del mal, que era una manzana. Y el texto bíblico ni la menciona. no la menciona. ¿Vale? Entonces,
Yo no vengo aquí a romper mitos, solo vengo a ayudaros, porque me hace esta señora como diciendo, madre mía, toda la vida me habla de la manzana. Toda la iconografía. He pedido que a las 11 nos traigan manzanas hoy. En el descanso, el padre Fernando es testigo de ello, ¿verdad? Voy a traer unas manzanitas a cada uno, ¿no? Males, eso es, ¿no? Y otra cosa, ya que estamos con la manzana, de esto sí que hablaremos. La famosa costilla del hombre y de la mujer tampoco se habla. Se habla del costado, que no es lo mismo. Eso es. Yo cuando daba clase de esto a mis alumnos les decía que les permitía cualquier disparate, porque es normal que se cometan disparates cuando uno aprende. Pero que si alguien me hablaba de la costilla y de la manzana, fuera. Y no se podía hablar de eso, porque yo insistía que no se habla de costilla. Y luego venían y decían, la costilla, digo, pero hombre, que no. Bueno, ni manzana ni costilla. Bueno, entonces, nos viene muy bien recordar la importancia que dimos ayer a los relatos. Somos relatos, etcétera, etcétera. Porque Génesis 1 y 2, el texto de la creación del cielo y de la tierra, es un relato, es un mito, es un cuento. Estoy haciendo algo, 3 términos sinónimos que no son exactamente iguales, pero lo estoy haciendo sinónimos, ¿no? Una metahistoria, que cuenta, lo pongo aquí y lo voy a leer textualmente y luego lo digo con otras palabras, que cuenta no cómo se realizó la creación, sino que expresa el sentido salvífico que está detrás de toda la historia del universo. Sentido que el narrador bíblico pone en las manos de Dios. No hay que comprender la creación bíblica ni de manera temporal ni de manera causal. Ni Dios hizo comenzar el universo, ni éste comenzó con Dios. Esto es muy importante. Una lectura fundamentalista que se hiciera sin conocer las herramientas o la hermenéutica que hablabais ayer de los relatos, nos hace afirmar que el relato de Génesis 1 y 2 habla de la creación temporal y de la creación causal. Y ni es temporal ni es causal. La Biblia no está reñida con la ciencia. Se tienen que alimentar mutuamente. Pero la Biblia habla de lo que habla. Y de lo que habla es de que desde siempre y para siempre, la primera palabra del Génesis es en el principio, ¿no? Bereshit, que se dice en hebreo, ¿no? Bereshit bara Elohim et hamayim tatal. En el principio, es decir, en el fundamento. El principio no es temporal, sino desde siempre y para siempre. Voy a hacer sinónimos. En nuestro ADN, en nuestra familia, en nuestras raíces, desde siempre y para siempre, Dios está en relación con nosotros. Pero no es que hubo un momento, el día de mi bautismo, que Dios empezó a relacionarse. No, desde siempre y para siempre. Evidentemente esto es una confesión de fe, una creencia, ¿verdad? Pero es distinto decir que hasta mi bautismo Dios no tenía nada que ver conmigo que decir que desde que yo nací. Esto es lo que dice Israel, y esta antropología la hereda el Nuevo Testamento y la hereda la tradición cristiana. La relación de Dios con las criaturas. Y entonces el modo que elige los escritores del Antiguo Testamento es, para contar eso y para decir eso, en vez de afirmar desde siempre y para siempre Dios tal, cuenta una historia. ¿Qué decíamos que era la verdad de un relato o la verdad de la historia? El propio relato, ¿verdad? ¿Dónde está la verdad, decíamos, del relato? En el propio relato. Tenemos que leer bien el relato. Si lo leemos de manera fundamentalista, cometemos disparates. Y se siguen cometiendo. Si vais a algunos vídeos que hay por ahí, a leer lo del Génesis, pues cuentan cosas que no tienen que ver nada. Estamos en el mundo de la literatura, y el mundo de la literatura es el mundo de la expresión del ser humano. Una manera de comunicarnos, de expresar nuestro arte, de expresar nuestras cualidades, ¿verdad? ¿Está entendido esto? Porque es muy importante. Esto es el marco, luego iremos a eso, ¿no? Estamos en un texto que no nos va a contar dónde está el año cero, si es que existe el 0 o el 1 de nuestra existencia, sino nos va a decir que desde atrás, ese tiempo atrás que decíamos ayer, Dios está en relación con las criaturas y con la creación. ¿Vale? Alberto, ¿puedes pasar? Esto es otra manera de expresar lo que acabamos de decir,
la creación es producción y dependencia de Dios. Este aspecto es difícilmente aceptable para los investigadores de la naturaleza, para los científicos. Dios ha realizado el comienzo del mundo, pero comienzo no significa comienzo temporal, sino que significa comienzo de una relación entre Dios y el mundo. Y aquí, por eso lo he puesto a propósito, porque en vez de hablar del relato de la creación, tendríamos que decir algo así, igual que el relato de la creación comienza diciendo en el principio de crear Dios el cielo y la tierra. La tradición judía dice de criar, no de crear, y hay un debate filológico también. Bueno, crear. En vez de decir en el principio de crear, estaríamos en el comienzo de una relación. Desde el principio la Escritura habla de que entre Dios y las criaturas y la naturaleza y la creación hay una relación. Podríamos decir, en el principio existe la relación. El Evangelio de Juan, que conocéis supongo muchos de los presentes, comienza con en el principio existía la palabra y tal. El Evangelio de Juan, en sus comienzos y sobre todo en la parte de los relatos de la resurrección, es una copia de toda esta parte que estamos viendo. Es una copia, entre comillas, una lectura de esto, ¿vale? Entonces, el relato de la creación es el relato, la manera de expresar, de contar que desde siempre y para siempre Dios está en relación con las criaturas y con el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, más que hablar de creación, me gusta a mí hablar de relación. Y la relación ya es una categoría antropológica, ¿verdad? La relación. Ahora veremos qué tipo de relación, porque puede haber una relación de superioridad, de inferioridad, de reciprocidad, de colaboración. A la relación le ponemos distintos adjetivos. ¿Puedes pasar, Alberto? Todo esto es ir dando pasos en la misma dirección. De ahí que se pueda afirmar que en el principio, en el origen, Dios, por medio de su palabra, con libertad y de modo amoroso, se ha revelado, se ha comunicado y ha entrado en relación con el mundo y con la humanidad, con la historia y la naturaleza, quienes dependen de él, es decir, ha llamado a la existencia a todas las criaturas. En el principio y para siempre Dios se ha autovinculado con su creación, para permanecer unido a ella en todo tiempo. Es más, porque el relato del origen significa también la utopía del final, Dios hace posible que el citado origen pueda llevarse a plenitud. Este es un tema que hay otras partes de la Biblia que lo recogen, ¿no? La plenitud de la creación. Relación, vinculación, comunicación, todo esto está en el modelo antropológico que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Otra cosa es algunas cosas que hayamos podido leer, que nos hayan contado. Bueno, yo aquí no vengo a pelearme con nadie, solo a decir lo que creo que podemos decir con el objetivo que buscamos, ¿de acuerdo? Pero si hay dudas en la presentación y no queda claro, o hay confusión, pues paramos, ¿vale? Seguimos, pues. Estos todos son introducción, que es un poco de traducción con palabras nuestras de lo que es el relato bíblico. Génesis 1.2 no intenta describir cómo el hombre ha aparecido sobre la faz de la tierra, sino más bien pretende revelar el porqué de su existencia. ¿Cuál es el sentido? Y el sentido es la relación con Dios. ¿Qué es lo que le caracteriza al ser humano? Estos relatos se preguntan, ante todo, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es su origen y destino? En el sentido de su vinculación con Dios, no cuál es su origen, en qué clínica nació, en qué ciudad nació, en qué lugar. Solo la respuesta a esta pregunta de sentido puede fundar de manera adecuada la exigencia moral de la vida humana. Aquí hago una afirmación que trata de unir la antropología con la moral, pero la dejamos ahí abierta, ¿vale? Seguimos. Bueno, hasta ahora está hablando del marco de referencia, los dos primeros capítulos del Génesis, porque vamos a elegir algunos pasajes de estos dos para hablar de la dignidad y de la alteridad en estos dos primeros capítulos. Luego pasaremos al valor de las culturas en el famoso episodio de la Torre de Babel, ¿de acuerdo? Y ahora ya entraríamos en algunos elementos concretos. Antes de pasar adelante, ¿está todo suficientemente claro? ¿Hay algo más que subrayar? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna reacción? Sí, Alberto. A mí me parece interesantísimo este vínculo entre creación y relación.
Yo desconozco los libros sagrados de otras religiones, a duras penas conozco el mío, las nuestras. Entiendo que los libros sagrados del judaísmo en esta parte todavía son comunes al cristiano. Si yo ofrezco a los estudiantes esta reflexión de creación con relación, también está vinculado para nuestros estudiantes judíos. Yo diría que sí. Yo conozco un poco la tradición judía de estos textos. Yo creo que sí, yo creo que lo podrían aceptar. Sabiendo un poco, y yo creo que se nota que el término relación en el ámbito cristiano tiene una particularidad que digamos que aquí aceptamos todos porque creo que venimos de ese contexto, ¿verdad? Y a lo mejor pueden poner algún matiz de eso, pero en principio lo tendrían que aceptar. Vale, ¿alguna? Sí. Decías que era... Micrófono, por favor, os paso, porque si no... Perdón, buen día. Decías que era principio, pero no como comienzo, sino... ¿Podrías ahondar un poquito en eso? Principio entendido como desde siempre y para siempre. Algo que en el momento de nacer ya va con nosotros. Okay, igual que tienes la mano izquierda, la mano derecha, está... ¿De acuerdo? No es que he puesto el ejemplo del bautismo porque nos suena más a todos, ¿verdad? Entiendo que hay los presentes, ¿no? Yo desde que nací hasta que me bautizaron no era cristiano, Dios no estaba conmigo. Esto lo he oído yo de pequeño y ahora, ¿no? Pues eso no es verdad. Eso no tendría que decirse. No voy a decir que no sea verdad. No tendría que decirse así. Además nos quitaron el pecado. El pecado es. Vale. Mariano, querías preguntar también. Sí. Un micrófono, lo único. Me queda claro que esto es cristiano completamente, pero a mí me toca revisar en clase muchas cosas, muchas posturas. Me toca hablar de Pachamama, me toca hablar del Popol Vuh, me toca hablar de otras religiones, de los Sikhs indios, del budismo, de muchas cosas. Y creo que el plantear la relación de Dios con el hombre así suena maravilloso. Se podrían hacer analogías para tratar de entender esta relación de otras formas. Para todo Latinoamérica el concepto de Pachamama es fundamental y creo que se puede hacer algo similar en términos de la relación del Dios, de la diosa, de la madre naturaleza con los seres humanos. Aquí traigo el libro de Eloy San Lorenz en de ética ambiental y justo cuando habla de los orígenes de la crisis ambiental menciona a Lynn White del 67 y dice: el origen de la crisis ambiental es justo esa posición fundamentalista cristiana en donde el hombre se asume como dueño de la naturaleza porque Dios le dio potestad. Bueno, en pocas palabras, yo creo que sí valdría la pena mucho, yo creo que lo vamos a ver mañana, supongo que vamos a estar con eso mañana, pero valdría la pena hacer esos relatos con otras relaciones. A mí me gustó mucho lo que vi ahorita. Vale, desde luego, desde luego. Lo único que yo os pido que lo hagamos o lo hagáis en otro sitio, sí. Porque aquí, vale, yo voy a intentar, eso que dices ahora, ¿no? El problema medioambiental está en el modo como se concibe el papel del ser humano en la creación, ¿no? Sí. Pues vamos a decir que no es eso que está diciendo, no es el centro del universo. Que se diga, de acuerdo, ahí estamos en estos versículos, ¿no? Sí. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza y todo eso, que es donde nos vamos a parar, ¿no? Vamos a tratar de decir que esta relación significa para el ser humano que la vida le viene de Dios. Esto es una concepción cristiana, evidentemente. Yo aquí estoy presentando la antropología cristiana. Sí. ¿Vale? Pero no la vida le viene del mismo, sino que le viene... Y por tanto, su relación con las criaturas, va a decir el Génesis, tiene que ser cuidado, cuidado. Os lo expresaré. El libro del Génesis, después de hablar de... hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine, voy a hablar de ese dominio, que no es un dominio absoluto, lo que se está diciendo en palabras de un autor bíblico que estudió mucho esto, Paul Beauchamp, decía que aquí el relato del Génesis es como una tarjeta amarilla o casi roja en el fútbol, al ser humano le dice, cuidado,
tienes que dominar, ser pastor de tu propia animalidad. Suena muy fuerte esto, ¿verdad? Pero es así. Se le dice, cuidado, el papel que tienes en la creación no te permite dominar a los demás como... Hoy hay que tener cuidado también el concepto animal, ¿verdad? Pero como si fueras un animal sin pensamiento. Sí. Tienes que ser pastor, cuidar tus propios instintos. Por lo tanto, vamos a decir que eso no está dicho aquí, ¿vale? Sí. ¿Alguna reacción Gracias. más? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Alguien tiene Biblia a mano? Tú. ¿Nos puedes leer? ¿Cómo te llamas? Perdona. Marta, ¿nos puedes leer? Vamos a leer Génesis 1 desde el 26 en adelante. Pues antes de que empiece Marta, desde el 26 hasta el 31 del Génesis. Bueno, el relato, antes de que empieces Marta, está construido con la misma estructura, ¿verdad? Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, haya estrellas, haya estrellas, ¿no? Bueno. Entonces, la creación va hablando de todos los seres vivos, ¿verdad? Que están en relación unos con otros, siendo distintos. La distinción es muy importante desde el principio, ¿verdad? Hablaremos luego de la alteridad, ¿no? Y va contando eso, ¿verdad? Haya esto otro, y llega el momento de la creación del ser humano, de la relación con el ser humano. Fijaos que los anteriores versículos hablan de la relación de Dios con las demás criaturas, por lo que estamos diciendo. ¿Vale? ¿Está entendidos por enmarcarlo? Vamos a leer solo Génesis 1, 26 al 31. Dijo Dios, hagamos el hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas, y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a imagen suya, a imagen de Dios le crió, macho y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, mirad lo que os he dado, toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, y todo árbol que lleva fruto de semilla, eso os servirá de alimento, y a todo animal terrestre, a toda ave de los cielos, y a todo ser animado que se arrastra sobre la tierra. Les doy por alimento toda hierba verde. Y así fue. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto. ¿Sigo? No era bueno. Así fueron concluidos los cielos y la tierra, con todo su aparato, y el día séptimo cesó Dios de toda la tarea que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la tarea creadora que había realizado. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Hasta ahí? ¿Verdad? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a centrar nuestro interés en estos versículos que tienen que ver, aunque la traducción dice hagamos al hombre, el término que se utiliza en la Biblia hebrea es un término que incluye al varón y a la mujer. Y luego además lo recordaré cuando hablemos del costado, de la costilla y demás, porque lo que hace el narrador es un juego con eso, ¿verdad? Hay un término hebreo que se llama Adam, que es del que viene Adán, que se dicen algunos, ¿no? Pero Adam, que incluye al hombre y a la mujer, aunque traduzcamos solo por hombre, es un término que tiene que ver con tierra. La Adamá en hebreo es la tierra. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer. ¿Sabéis cómo entierran los judíos a las personas cuando mueren? Carlos, las vuelven a mandar a la tierra. De la tierra saliste, a la tierra vuelves. No sé si ahora, pues por necesidades
modernas, digamos, pues hace otro tipo de enterramiento, pero en principio, sin caja fúnebre, sin nada, tu contacto es la tierra. Esto es muy bonito, ¿verdad? El ser humano y la tierra están en relación. Y el término hombre y mujer tiene que ver con tierra. De la tierra saliste, a la tierra vuelves, ¿vale? Entonces, el hombre ha sido, cuando pongo el hombre es el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver luego exactamente qué significado tienen estos dos términos, que ya os lo anticipo. Imagen y semejanza lo traducimos, o sea, lo entendemos como es como Dios siendo distinto de Dios. Como Dios en cuanto en relación con Dios, en cuanto ayudante, colaborador, cooperador, amigo, y distinto porque es otro, Por lo tanto, el ser humano tendrá que acompañar a Dios y respetar a Dios como otro y respetarse a sí mismo como el otro. Imagen y semejanza habla de estas dos cosas. Es como Dios siendo distinto de Dios. Os lo anticipo, va a venir una diapositiva, porque vamos a ir progresivamente acercándonos a esto. Podría no existir, pero Dios ha querido que exista. El hombre es el deseo de Dios que quiere ponerse en contacto y relación con Él. Hay un Dios, un deseo profundo de comunión con el hombre. Hagamos al hombre es una expresión única en todo este relato. Nosotros lo hemos leído 26 al 31, pero yo se enmarcaba anteriormente cuando hay luz, cuando hay otros, ¿no? Cuando se dice hagamos al hombre, hay una expresión, un plural que quiere hablar de algo particular. Y en este sentido, sí que es cierto que el relato bíblico coloca en un lugar central al ser humano, pero no para dominarlo, no para hacerse otro Dios, sino para ser imagen y semejanza de Dios, ¿de acuerdo? Pero evidentemente pues hay un deseo particular en Dios. ¿Puedes pasar, Alberto? Esto es un poco para que ubiquemos el texto, ¿no? Las plantas y animales han sido creadas según su especie, dice el texto todo el tiempo, ¿no? En cambio, el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. No hay, pues, especies humanas, sino solo una humanidad unida por entero. Pero en todas las otras seres de la creación, se dice, se crean según su especie. Cuando es el ser humano, a imagen y semejanza. Para subrayar desde esa óptica la centralidad del ser humano. Esto está dicho en el relato, y ¿vale? Pasamos. Muy bien. Si comparamos, esto os lo pongo, con el hagamos al hombre a su imagen y semejanza con los anteriores, relaciones con los seres vivos, se utiliza unos términos diferentes. Bendecir a los demás seres vivos y dialogar con el ser humano. El ser humano es el ser con el que Dios entra en relación a través de la comunicación de la palabra. Todo lo que decíamos el otro día, antes de ayer, creo, sobre el valor de la palabra, tiene que ver con esto. Imagen de Dios, os decía. Ser como Dios y semejanza distinto de Dios. Pero imagen de Dios significa el término que traducimos de la Biblia hebrea. Aquí estamos traduciendo el texto que se llama masorético de la Biblia hebrea, el texto que parece ser en las familias textuales que se utilizaban, el más antiguo, el más común, voy a decir así, no voy a decir el original porque tendría que explicar qué es eso, el más común. Imagen es signo de soberanía y realeza de la humanidad sobre el universo, porque la persona humana representa a Dios en el mundo creado. Como Dios, hace presente a Dios. Hace presente a Dios. Por lo tanto, perdón. Te lo puedo cambiar porque la pila se le está acabando. Muy bien, gracias. Hacer presente a Dios, representar. ¿Cuántas veces decimos, este hijo mío me representa en este acto, va en representación mía? O en un acto institucional de la universidad,
me representa tal persona. Y cuando decimos eso nos creemos que va como si fuera yo, ¿verdad? Esto es lo que significa imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano, en cuanto representante de Dios, pues será aquel que conozca de cerca a Dios, que lo haga transparente, que se relacione con Él, porque si no, permitidme esta palabra que puede tener sus riesgos, el ser humano como imagen de Dios tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Esto no quita que el ser humano sea limitado, imperfecto, vulnerable, que se equivoque. Al revés, esto dice bien en favor del ser humano y del mismo Dios, que Dios, representado por el ser humano, no se asusta de nuestros errores. Antropología cristiana. No se asusta, a ver qué hago cuando haya un error gordo, ¿verdad? Que Dios sabe que quien le representa, pues le puede dar una patada, que decimos en España, a la primera, ¿verdad? O puede alterar su ser, ¿verdad? ¿Vale? Imagen, pasamos, Alberto, por favor. Imagen y semejanza se refieren a la similitud, la imagen, y a la disimilitud, el segundo. El ser humano es la criatura que se asemeja más a Dios, pero que no es Dios. Imagen designa muchas veces una representación, ya lo hemos visto. Semejanza, el esquema. Imagen puede subrayar la conexión con el objeto y semejanza excluye la identidad. Esto es muy importante. El ser humano es como Dios sin ser Dios. Y esto es una afirmación de la Biblia que quiere siempre decir que cuando hablemos del ser humano tenemos que pensar, permitidme el ejemplo que puede ser un poco banal, que el ser humano es como una moneda con dos caras. No vale solo ser imagen o solo ser semejanza. Tiene que ser las dos cosas, es las dos cosas, ¿de acuerdo? Las dos. Y la disimilitud, la semejanza, el término que traducimos por semejanza, es muy potente también. El de imagen tiene su potencia, acabamos de recordar, que representa, pero el de semejanza es el que respeta a Dios en su alteridad. Si el ser humano respeta a Dios en su alteridad, podrá también respetar a otras personas en su alteridad, ¿verdad? Estamos hablando hablaremos luego de la alteridad, del respeto absoluto. Cuanto más conozca el ser humano a Dios, imagen, más respetará a Dios, semejanza. Cuanto más cerca esté el ser humano de Dios, imagen, más se tendrá que alejar para respetarle. La lejanía no tiene por qué ser una separación, puede ser una expresión de respeto, de reconocimiento. Estoy tocando a Dios y me alejo de Dios. La proximidad y la distancia, que lo dice el libro del Éxodo con otras palabras. ¿Está entendido? Pasamos, Alberto. Bueno. Si hemos entendido hasta ahora lo que es la imagen y semejanza, voy a poneros unas palabras, incluido aquí en un documento reciente del Papa Francisco, que no sé si lo conocéis o suena, que se llama Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana. Hay un documento, no sé si de hace 3 meses, sobre la dignidad humana, donde se habla de muchos aspectos que tienen que ver con la dignidad humana, como es, por ejemplo, las diferencias sociales, donde también se habla sobre cuestiones de género, etcétera, etcétera, ¿no? Es un documento muy bonito, lo podéis leer en algún momento, no es muy largo. Bueno, y allí el Papa Francisco, como hace también en Laudato Si, que en Laudato Si cita este texto, lo recordaremos mañana, dice que la imagen no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. Esto es lo que estamos diciendo con otras palabras, ¿verdad? Pues lo traigo a colación para citar al Papa Francisco, que, como veis, pues entiende bien lo que estamos diciendo. ¿Puedes pasar, Alberto, por favor?
El Papa Francisco afirma que nuestra dignidad nos es conferida, no es pretendida ni merecida. Todo ser humano es amado y querido por Dios por sí mismo y por tanto es inviolable en su dignidad. Porque nos estamos acercando al término dignidad del ser humano, ¿verdad? Es inviolable en su dignidad. ¿Por qué es inviolable? Porque le ha sido conferido ser imagen y semejanza. No es una conquista, no es una compra, no es algo que pueda alcanzar con muchos títulos universitarios, sino que su dignidad, su inviolabilidad es porque Dios ha querido que sea su imagen y su semejanza. Vamos, Alberto. Bien. Luego volveremos a algo más sobre la dignidad del ser humano en relación con otras personas, ¿eh? Pero el primer elemento que quiero destacar de la antropología es que todo lo que hemos dicho sobre el ser humano en relación con su lugar en la creación, con ser imagen y ser como Dios y habla de su dignidad, de todo ser humano. Y la antropología cristiana, con sus palabras arcaicas, es muy inclusiva, es muy inclusiva. Aquí no ha habido diferencia, ya digo, el término Adam, ese que leíamos, es hombre y mujer, no hay más, ¿eh? Podemos decir, faltan referencias a personas descartadas, que diría el Papa Francisco, a personas, bueno, evidentemente esto nosotros lo podemos ampliar, la dignidad del ser humano, ¿de acuerdo? Primer elemento que hemos ido presentando hasta ahora. Vamos a pasar al segundo, que es la alteridad. La alteridad. Sobre la dignidad, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que completar desde otras disciplinas? ¿Está todo en orden? Carlos, ¿tienes micrófono a mano? Te pasamos. Que de la mano de lo que ibas mencionando, algunos autores también mencionan estuvo implícito en todo lo que dijiste, ¿no? La cuestión del ser humano como interlocutor de Dios, ¿no? El que construye, el que es capaz de construir una respuesta como frente al don de la recepción de la existencia. También está la posibilidad de la responsorialidad como una dimensión interesante, ¿no? Entonces, ahí hay como un aspecto que de cara al ARU o a cualquier espacio de formación humanística, que siempre nos interesa que aparezca esta dimensión de la trascendencia dentro de la perspectiva del humanismo. Creo que se apoya fuertemente en esta dimensión de la responsorialidad como capacidad de responderle, de dialogar con Dios, ¿no? Entonces, creo que se apoya fuertemente en esto. Cierto, cierto, ¿eh? De eso algunos autores hablan de estos textos como en el principio existía el don y la respuesta, por ejemplo, ¿no? Poniendo siempre el don como previo, ¿vale? Vamos con la alteridad. El anterior, perdona, Albert, sí. El primer capítulo del Génesis, decimos ahí, hace también referencia al tema del valor de la alteridad. Explicitado en referencia a las relaciones que establecen Dios, el ser humano y las otras criaturas creadas por Dios. Para desarrollar este punto puede ser útil la comparación entre Génesis 1, 26, 27 y Génesis 1, 11, 12, 21, 24, 25. Vamos a traducir, no vamos a coger y hacer esa comparación aquí porque nos tendríamos que extender, etcétera, etcétera, pero vamos a poner el énfasis en esto. ¿Puedes pasar, Alberto? Esta diapositiva de la que viene es el ejercicio de comparación entre hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y todo lo anterior, ¿verdad? Todo lo que decía. En vez de pediros que leáis el texto, que os fijéis, lo traducimos aquí, ¿vale? El relato sacerdotal, así se llama, el relato de la creación, presenta un mensaje que se refiere a lo propio y característico de todas las criaturas. Sus dos características son, en primer lugar, todos los seres creados se entienden en cuanto seres que se reciben de la relación de Dios con cada uno de ellos. Todos. La luz, el día, la noche, las aguas de arriba, las aguas de abajo, el hombre y la mujer. Entonces,
no son autónomos o autogenerados, sino que todos, y por tanto todos los seres de la creación, en ese sentido, permitidme la palabra, son imagen de Dios, ¿verdad? Ahora bien, diapositiva, por favor. Siendo todos seres referidos a Dios, iguales, son todos distintos, semejanza. El imagen y semejanza que aplica el texto al hombre y la mujer se podría aplicar a todos los seres. Son todos relacionados con Dios y, sin embargo, aquí utilizamos categorías bíblicas, pero las vamos a entender. Creación, separación. Todos los seres que existen en cuanto separados entre sí, en una justa y equilibrada relación de alteridad, en la que cada ser ocupa su lugar específico, distinto del otro, y respeta a la vez lo característico del que se encuentra junto a él. Al fin y al cabo, la palabra creadora de Dios vincula todo lo que existe y a la vez lo separa, concediendo a cada cosa, a cada ser, habría que decir mejor, su particularidad. Entonces, las aguas de arriba, la luz, la noche, el hombre y la mujer, son imagen de Dios, están todos en relación con Dios y a la vez se miran y dicen, son distintos, tú eres otro. Como muchas veces podría utilizarse el ejemplo con los hermanos o las hermanas, ¿eh? Nuestros padres son los mismos, pero tú eres mi hermano, pero eres una persona distinta a mí y te tengo que respetar en eso. El arte está en saber combinar lo que nos une y lo que nos caracteriza o nos separa, ¿eh? Y uso el verbo separar no en el sentido de separación radical, sino de separación respetuosa, ¿eh? Por eso podemos decir que separar equivale a caracterizar, ¿eh? Los autores bíblicos, por eso lo tengo aquí puesto, creación y separación, que han estudiado estos textos. Hay un autor francés, Paul Beauchamp, que fue maestro de muchas generaciones, que escribió un libro solo sobre esta parte de la Biblia y lo llamó Creación y Separación, para hablar de la particularidad, imagen, unidad y distinción. ¿De acuerdo? Separación no es poner muros como ponemos ahora. Ahora está muy de moda, ¿verdad? Poner muros en todo, ¿no? En las relaciones, en las políticas, en los estudios, etcétera, etcétera. ¿Está claro hasta ahora? Dignidad de las criaturas, dignidad del ser humano, primera cosa que hemos dicho, antropológicamente hablando. Segunda, alteridad. Si la palabra alteridad os suena, porque esto ya entiendo que también depende de las culturas, si encontráis otra palabra que os guste más para hablar de lo que estamos hablando como alteridad, no me importa, se puede decir, ¿eh? Igual que digo separación, que algunos lo utilizan y se puede entender como muro, y es todo lo contrario. La alteridad es el respeto absoluto al otro, la valoración del otro como ser en sí dependiente de Dios, ¿de acuerdo? Luego, la antropología bíblica nos está invitando a establecer unas relaciones de reconocimiento y de respeto máximo, a todos y a todas, no solo a unos pocos. ¿Cuánto lo cumplimos? ¿Cuánto lo seguimos? Pues ahí tenemos un reto a responder, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahora? Y esto es como lo va contando el narrador, ¿eh? Cuando va contando cómo están todos los seres y tal. No están mezclados, sino que están muy bien sentados en sus sillas, ¿vale? Aquí nos une el ser todos miembros de un seminario y nos separa que cada uno somos o de un programa distinto y desde luego de una familia diferente y tal. Y estamos unidos y separados en el sentido de reconociendo la distancia del otro, ¿de acuerdo?
¿Puedes pasar, Alberto? Sí. Perdón, y la parte de cuando dice y sopló su aliento de vida, ¿esa está en la misma, o sea, en la misma línea de relación o lo veremos después? Sopló. Infundió su aliento. Está en el siguiente capítulo, ¿eh? O sea, que no está en el otro relato. ¿Eh? Yo ahora estoy en el... a ver, la Biblia ha combinado, ha puesto uno detrás de otro, dos relatos que proceden de familias distintas, ¿de acuerdo? Con mensajes un poquito diferentes, complementarios. Y lo que busca la Biblia es que esos dos relatos completen lo que está diciendo sobre el hombre y la mujer, sobre eso. Y yo estoy en el primero, tú te estás refiriendo al segundo, ¿vale? Entonces, si no te importa, te lo puedo decir luego qué es eso, ¿vale? Mariano. Yo solamente quiero agradecer el planteamiento de estas cuestiones porque para mí es muy interesante que de pronto un alumno levanta la mano y me dice, oiga, profe, resulta que cuando investigamos el genoma humano, nosotros, los seres humanos y los orangutanes, los gorilas, compartimos 97% de material genético, entonces, ¿qué nos hace diferentes? Esto, justo esto. Entonces hay que pensar otra vez en esta relación de que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios, tiene un nivel de responsabilidad mucho mayor que los otros seres a partir de esto. A mí me parece maravilloso. Y esto tiene que ver también con las relaciones que establecemos entre culturas distintas, entre categorías sociales diferentes que hemos establecido nosotros. Las hemos establecido, no solo en la Ciudad de México, en cualquier ciudad. Y ahí tenemos muchos retos. Vosotros tenéis asignaturas de derechos humanos en el ARU, ¿verdad? Bueno, pues se pueden enganchar alguna asignatura de derechos humanos con la antropología que estudian todos los estudiantes. Para mí ahí tenemos un reto, ¿no? ¿Cómo enganchar la asignatura de antropología con la de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno. Hemos leído estos versículos sobre los que estamos girando desde la clave de la dignidad, de la alteridad, que es, hagamos al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza. Tal. Y estos son polémicos, y yo quiero entrar un poco en la polémica. Son polémicos porque dicen, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Entonces dicen, pero todo lo que esto está diciendo se viene abajo con este versículo. Todo lo que está diciendo que parece que suena bien a los oídos, ahora resulta que el ser humano es el que domina, el que somete, ¿vale? Bueno, no voy a explicaros todo lo que hay detrás de este verbo dominar, porque estaríamos todo el semestre, en el mundo del Oriente Antiguo, dentro de la Biblia y tal. Y lo que os voy a decir es fruto del estudio de los textos, ¿de acuerdo? No tenéis por qué creerme, pero lo que os voy a decir es... Lo que voy a decir es simplificaros, no vamos a ir a... No creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, no tiene nada que ver con que el ser humano sea un dictador. Y el verbo dominar no es eso. Mentira. Mentira. Génesis 1, 28, 31 presenta el conocido creced y multiplicad. Es la segunda vez en unos pocos versículos que aparece el verbo dominar. Y hoy en día nos suena peor ese verbo, lógicamente, ¿no? A este respecto nos interesa recordar lo que viene después. Añadió Dios, os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar, y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro servirán de alimento. Y todos los animales del campo, a las aves del cielo, a todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba. Vio entonces que era bueno. Ahora explicaremos eso. Pasa por favor, Alberto. Ahí os citaba antes. Creced, multiplicaos, dominad la tierra, está en relación con lo que viene después, que lo vamos a volver a leer. A todo animal terrestre, a toda ave de los cielos, le da la hierba verde, le da alimento. El dominio del ser humano
está en el respeto, y diréis, qué incongruencia, en el respeto, aquí utilizado en clave de alimentación, a que el ser humano no se apodere ni de los animales, ni de la hierba que tienen que comer, ni de lo que le corresponde, sino que el ser humano respete lo que es para él y lo que es para otros. A que el ser humano sea el pastor de su propia animalidad, que apacigüe su instinto de dominio, su instinto de posesión, que evite comportarse como un guerrero sometiendo con violencia a la tierra. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Y lo que viene después, no se puede separar lo que viene después. Habla de que Dios pone al ser humano un límite. Puede comer de todas las plantas que dan semilla y de los árboles que producen fruto, pero no se come ni a los animales, la comida de los animales, ni a los propios animales. Aquí podríamos introducir el tema de la comida actual, ¿verdad? Y evidentemente, cuando se habla de esto y se va a la Biblia, hay que venir a este texto. Yo ahora no me voy a meter en ese tema porque nos va a dispersar. Solo quiero decir que el dominio que se le pide al ser humano cuando se traduce ese verbo es un dominio de cuidado y de respeto, no de imposición. Y esto está en el mismo verbo. Entonces diréis, ¿por qué hemos traducido toda la Biblia dominad? Pues porque, como hemos traducido manzana, ¿verdad? O costilla, ¿no? Bueno, a mí no me importa seguir traduciendo dominad, pero cuando uno va a la etimología del verbo y a su uso, tanto en la Biblia como en el Oriente Antiguo. Cuando uno va al texto en el que estamos, que no se puede separar los versículos 29 y 30 del 28. Si se separan, hacemos una lectura fundamentalista. Cuando hace eso, y cuando se comparan textos, estoy pensando en otros textos del Antiguo Testamento, no os los cito porque no es una clase de Biblia, se está subrayando eso. Creced, multiplicaos, dominad la tierra, es que las generaciones de seres humanos sigan adelante desde el principio del respeto por las otras criaturas, del respeto por la alteridad. Solo cuando las generaciones se multipliquen respetando a los otros animales, no comiendo su comida, no haciéndose dueño de sus bienes, el ser humano estará cumpliendo el mandato de Dios. ¿De acuerdo? Puedes pasar, Alberto. Esto es otra explicación. Por medio de dicha petición se pretende evitar la competencia, la violencia, en una creación que es pacífica, que quiere ser pacífica y no violenta. La antropología cristiana, en esto que estamos diciendo, y la paz se besan, ¿verdad? Por eso el dominio o sometimiento del que se habla en Génesis 1, 28, 31 es paradójico, porque el dominio tiene que ser un dominio suave, dulce, afable. Citando a dos autores bíblicos, también lo que califica al ser humano como imagen de Dios es su manera de ejercer el dominio, de forma pacífica. Eso implica que, al igual que Dios, el ser humano sepa otorgarse un límite en el respeto por la vida y lugar del animal, quien debe encontrar un lugar para desarrollar su propia vida. Don y límite van juntos. Qué difícil es hablar hoy a los jóvenes de los límites, ¿verdad? Bueno, la antropología bíblica dice, todo es tuyo siempre que respetes lo que es de otros. Y aquí es una antropología antigua, digamos, porque solo habla, en la creación solo existe el ser humano, los animales y las plantas. Y hoy tendríamos que ampliar ese micro. Pero bueno, es un cosmos ya suficiente, ¿verdad? No te comas la comida de los animales. No te comas lo que no te corresponde. Y el comer tiene que ver con ¿qué? Con la posesión, con el dominio, con el ser señor de todo. Hoy hablamos del empoderamiento. No te empoderes, tendríamos que decir hoy. No te empoderes de lo que no te corresponde. Dicho de otra manera, usa bien los medios para conseguir el fin, que es que la creación llegue a su plenitud, con el hombre y la mujer como imagen y semejanza de Dios, con las demás criaturas como
imagen y semejanza, porque recordad que decíamos que las otras criaturas son iguales y distintas, en esto que estamos subrayando de la alteridad. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar, Alberto, por favor? ¿Cómo lo dice el Papa? Hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener un antropocentrismo situado, es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. Desde esta perspectiva no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres. Es una ampliación de lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Puedes pasar, Alberto? Muy bien. Hemos hablado de la alteridad de las criaturas. Voy a daros la palabra por si queréis hacer alguna reflexión, porque ahora vamos ya al concepto de alteridad entre hombre y la mujer, entre varón y mujer. Y vamos a hablar de interrelación, reciprocidad, o la palabra que más os guste, porque depende de la cultura en la que estemos. La palabra interrelación puede sonar bien, la palabra reciprocidad puede ser buena, etcétera, etcétera. Y vosotros me decís, me gusta más que reciprocidad tal. Y voy a utilizar la que en el contexto de donde yo vengo tiene más potencia, pero no estoy defendiendo que sea la única, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna observación sobre lo dicho hasta ahora? ¿Algún complemento, alguna ampliación? Sí. Sergio, ¿tienes micrófono? Yo te lo doy. Es un comentario de Alma Rivera en el chat que dice el tema de las traducciones del hebreo al griego, luego al latín y para nosotros al castellano ha modificado mucho el sentido de los textos bíblicos. Y además el momento histórico da sentido también a las palabras en los diferentes idiomas. Totalmente de acuerdo. Vale, ¿alguna intervención más? ¿Algún complemento? Sí, Alberto. Este concepto de dominio responsable para que la creación llegue a su fin, le encuentro mucha sintonía con lo que nos compartiste ayer del concepto de domesticación del Principito con el zorro, en términos de respeto, de responsabilidad, de fraternidad. Y entonces, bueno, quería comentar esta sintonía con lo que nos comentaste ayer entre el zorro y el Principito, de domesticación y dominio. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí, ¿cómo te llamas, perdona? José Eduardo. Gracias. En este encargo de Dios hay algo que me ha gustado mucho destacar. Durante mucho tiempo se puso el énfasis en esto de multiplicaos. O sea, Dios le encarga a la pareja humana que se multiplique, en detrimento de la primera palabra, que es crecer. A mí me gusta mucho subrayar esto porque en perspectiva contemporánea el encargo de Dios es hacernos humanos, desarrollarnos como humanos con nuestras características y con esta misión de ser representantes de Dios en la creación. Es fundamental que nos desarrollemos. Este énfasis en el crecimiento me parece que está en mucha sintonía con el humanitas, el humanizarnos, ¿no? Y creo que le da mucho sentido a la tarea del ser humano en la vida. No es un ser acabado, completo, es un ser que está llamado a vivir un proceso de crecimiento que implica, por supuesto, el tropiezo, el error, el fracaso, pero por otro lado
a no quedarnos ahí, sino a seguir adelante. Cierto, gracias, totalmente de acuerdo. ¿Alguna intervención más? Sí, fondo. Lorena eres, ¿no? ¿Puedes pasar el micrófono? Gracias. Cuando escucho la palabra dominio, la relaciono más con la habilidad de, por ejemplo, domino el inglés, domino las matemáticas. O sea, me interesa tanto que lo conozco, lo busco y me hago un experto de, y al mismo tiempo con contener. Entonces, en esta relación de continente-contenido, el ser humano que domina sería aquel que se interesa, que busca, que reconoce, que quiere saber más para contener, ¿no?, a toda o todos estos otros seres vivos o toda la naturaleza o el universo. Pero además a mí me parece que nos hace falta una buena dosis de humildad, en tanto que somos un ser, sí, imagen y semejanza de Dios, pero en un universo, ¿no?, en donde hay muchísimas otras cosas, en que en proporción somos una parte muy pequeñita de un todo muchísimo mayor, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar el término de dominar no en tanto a controlar o sojuzgar al otro, sino en cuanto a dominar por deseo de conocer y contener, ¿no? Creo que es muy pertinente el ejemplo del idioma, por ejemplo. Muy bien, más intervenciones. Hola, soy Paola. Hola. Me quedé pensando en este planteo que hizo, ¿no?, desde estos binomios, que creo que es importante también como profundizar un poquito que en la importancia de mantener este dinamismo del binomio activo como paradoja creativa entre estos dos extremos, ¿no?, entre esta creación y en esta separación o esta alteridad y esta distinción, para no recaer en los extremos y en la separación de estos dos términos. No quedarnos solo con el dominio, sino con el otro término, el dominio pacífico, ¿no? Como como tener claro la paradoja creativa que surge de esta danza entre opuestos, que es tan importante para no hacer malas interpretaciones también, ¿no?, que hemos tenido unas cuantas. Hasta ahí, gracias. Gracias, Paola. Yo, aprovechando que decías que te gusta la polémica, Enrique, mi pregunta es, ¿qué tanto estas lecturas, estas traducciones que se hacen de los textos y que no se veían antes, obedecen más a las circunstancias, es una hermenéutica un poco marcada, forzada por las circunstancias? Es decir, estas lecturas que me parecen en estos tiempos muy buenos, muy convenientes, sí, en otros tiempos yo creo que era difícil hacerlas. ¿Y cómo conjugar esta historicidad, digamos, de nuestra comprensión de los textos bíblicos con la permanencia de la antropología, o lo que llamamos la antropología cristiana, o es una antropología que tiene que ir también caminando? Sí, a ver, yo lo diría de esta manera. Los estudios bíblicos a finales del 19 del 20 dieron un vuelco muy grande sobre anteriores. Y esto pues es una cuestión, y ahora diré otra cosa también, que retoman elementos que estaban presentes en el inicio de la era cristiana, digámoslo así, y que se perdieron. Pero los estudios bíblicos cambian radicalmente, por el cambio cultural también. Estamos hablando de finales del 19, del siglo XX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los anteriores, no es que no sean buenos, los anteriores pues son de épocas distintas, de contextos diferentes. Para mí el valor del cambio está en que el cambio busca también recoger elementos que anteriormente se habían desarrollado, de tradición cristiana, pero también de tradición judía, por ejemplo, y que habían quedado aparcados. Algunas de las cosas que estamos diciendo no son solo lecturas bíblicas del siglo XIX, finales 20 y 21, sino son también del siglo I, del siglo II, de tradición judía, de tradición cristiana, que han quedado aparcados. Entonces, sí que es cierto que estudios de épocas anteriores, por contexto, etcétera, pues serían difícilmente aceptables. Yo aquí, cuando hablo de estas cosas, me gusta decir que yo
no las aceptaría, pero me parece que meternos a pelear porque se hicieron o no se hicieron no nos conduce a mí. Lo que también quiero decir es que hay que rescatar algunos de los anteriores, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, los estudios bíblicos de este pasaje o de otros actuales siguen tratando de afinar. Hoy estaríamos en una época donde hay que afinar más. Yo esto lo traigo solo porque estamos en una primera noción de antropología cristiana desde la Biblia. Pero evidentemente, si tuviéramos más tiempo, si dedicamos más tiempo, pues ahora tendríamos que afinar, primero que es antropología, segundo que es cristiana, algunos de estos elementos que hay, ¿verdad? Y en ese sentido las ciencias bíblicas siguen teniendo valor, en mi opinión, porque tratan de afinar. Yo diría que cuando uno abre hoy un estudio sobre estos pasajes, no encuentra grandes novedades con respecto a esto que estamos diciendo. Esto que yo os presento ahora, algún autor de los que he citado es de los años 70. Ya están, vamos, aparte de que están muertos, pues ya están un poco, diría, para otras ciencias en los años 70 es totalmente superado. ¿De acuerdo? ¿Alguna intervención más, Sergio? Quería, me parece. También en el chat, José Eduardo desde la Rafael Andívar hace un comentario diciendo: hola, me parece muy importante enfatizar el hecho de que la dignidad que se le concede al ser humano no es la de un señor déspota, sino una de servicio, de disposición, de cuidado de la creación. Esto implica un gran compromiso no solo con nuestros semejantes, sino con todos los que constituyen y articulan la casa común. Justo por eso me gustó bastante que se señale un límite para el empoderamiento al que se está convocando al ser humano. Y en el mismo sentido, Linda hace un par de preguntas. Dice: ¿cómo concibe la antropología cristiana la participación de la cultura en la hominización, diagonal humanización del hombre? La premisa evolutiva de la antropología sería que la primera pareja se humaniza a través de la cultura al probar del árbol del conocimiento para discriminar el bien y el mal. Y ya se pasa al otro relato bíblico. Bueno, agradezco la pregunta, pero ahora os diré, vamos a ceñirnos un poco a la cuestión, ¿vale? Pues es muy pertinente, ¿vale? Carlos. Gracias. Yo también agradezco, como Mariano, estas relecturas. Me parece que ayudan al menos en lo que anoté, en un par de cosas. La primera es que, así con mucho detalle, y de veras reitero la gratitud, parece ser que este es un relato conflictivo, contradictorio y por eso bastante sano, en el sentido de que parece ser que esto es una danza de la alteridad. Es decir, este relato lo que está diciendo es que desde el principio lo que hubo fue alteridad, oposición, complementación, diálogo, etcétera. Y esto sí me parece que es una cosa que hay que repensar, un poco lo que dice José Luis Bermeo, en el sentido de que esto es posible que no se haya discutido hasta que llegó el tiempo justamente para poderlo hacer, una especie como de parusía de las ideas, ¿no? Pero si en efecto, Enrique, estamos pensando en un relato bíblico que desde que inicia, lo que marca es la alteridad, la diferencia, pues por supuesto que la contraparte ética, de dignidad, etcétera, sería entonces la construcción justamente del complemento, digamos, ¿no? Creo que eso hoy te lo vamos a ver con el hombre y la mujer. Y segundo, yo sí insisto en que esto es un asunto poderosamente antropológico, reivindicando la antropología no como una ciencia de la cultura, sino como una ciencia de la diferencia. O sea, yo sí creo que la antropología cristiana en ese sentido tiene una serie de respuestas muy interesantes a nuestras comunes, inevitables, insuperables diferencias y también a las cosas que nos vuelven comunes. Por caso, dos ejemplos rápidos. Lévi-Strauss, que dice que pues, la historia de la Tierra empezó sin lo humano y seguramente puede continuar sin lo humano, y justamente el debate hoy contemporáneo del antropoceno, del cambio climático, de estas olas de calor, etcétera, es que es posible que de veras hayamos sido irresponsables con el dominio. Pero segundo, esta antropología que dialoga, que sé personalmente que dialoga mucho con el Papa Francisco, que viene básicamente de los amazonistas contemporáneos, Eduardo Viveiros de Castro en particular, que habla de que una buena parte de la creación comparte humanidad no en términos de especie, sino en términos de condición.
En ese sentido sí me parece que nos animalizamos tanto en la medida que la naturaleza se humaniza, pero que, y cierro con esto, no tenemos el monopolio de lo humano. Tengo la impresión de que transitamos de una u otra manera en cosas donde también la naturaleza nos humaniza. Pienso que para el debate. Gracias. Muy bien. Lo había omitido hasta ahora, pero lo voy a decir en relación con esta pregunta, que agradezco también, o intervención. Y luego voy a decir algo sobre la marcha de lo que estamos, por la hora en la que estamos, por todo lo que hemos anunciado, y aquí pues vamos a tomar una decisión los que estamos presentes en el aula, ¿verdad? Que siga yo hablando. Bueno. Bueno. Nosotros hemos empezado a hablar de los distintos seres que están en relación con Dios, ¿verdad? Las aguas, las estrellas, y luego nos hemos centrado en el ser humano, y hemos hablado mucho de el origen está en Dios, y he omitido un poco esa parte de Dios, pero la traigo ahora a colación por lo que decía Carlos, ¿no? Que estamos en un relato donde se habla de diferencia, de alteridad, cierto, pero se habla desde una clave primera, que es la del encuentro y la del diálogo y la de la palabra. Esa es muy importante. O sea, para entender las diferencias y la alteridad hay que tener en cuenta que lo que está en la base de todo es el encuentro en la diferencia. ¿Y cómo lo dice el texto? Me lo he saltado, a propósito, porque si no, no íbamos a acabar nunca. Pero bueno, vamos a cambiar de plan, que para eso estamos en un seminario de verano, ¿verdad? Con permiso del padre Fernando. ¿A alguien le suena lo de tohu babohu? ¿Qué es eso de tohu babohu, Carlos? En hebreo, tohu babohu. Bueno, pero entonces, el relato de la creación que estamos viendo, el primer capítulo, porque tú has mencionado el segundo, y entonces vamos a parar. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra y tal y cual. Y decíamos, cuidado, que no es una cosa temporal, ni causal, ni todo eso. Y dice el texto bíblico, yo lo traduzco, lo que es importante desde siempre y para siempre es que la primera vez, el primer acercamiento que hace Dios a los seres vivos, todos, la luz, el agua, el hombre, la mujer, lo primero que ve es un caos, estaban todos mezclados, el desorden, el tohu babohu que se dice en hebreo, el caos. Y entonces, el texto bíblico habla de el Espíritu de Dios, que mira la creación, ¿verdad? El Espíritu en la lengua hebrea es femenino, la ruaj. Hay unas teologías feministas que tiran mucho de esto de la ruaj, ¿verdad? Que el Espíritu dice. Yo lo voy a decir de otra manera. Cuando Dios ve a los seres vivos mezclados sin respetar su distinción y sin respetar su identidad, el Espíritu de Dios, la palabra Espíritu de Dios en la Escritura es una palabra que habla de aire violento. Me da igual que sea masculino o femenino. Ruach, en la Biblia hebrea, y os podría poner ejemplos distintos, habla de un espíritu arrasador. Resulta que el Dios que puede acabar con ese caos, ¿qué es lo que dice? Entró en diálogo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y no es un mero recurso literario, sino que el diálogo es de Dios con el caos que se encuentra para que cada ser sea imagen y semejanza de Dios. Fijaos que he omitido esta primera parte por no extenderlo, pero ahora la traigo a colación por eso. Porque el respeto, la alteridad, incluso el cierto desencuentro que decimos, está fundamentado en un Dios que, pudiendo haber acabado con el caos, quiere que cada cosa sea lo que es, desde su identidad y respetando al otro. ¿De acuerdo? Cuando yo era pequeño, nosotros éramos 4 hermanos varones, compartíamos habitación y éramos desordenados, unos más que otros. Y de repente mi madre de vez en cuando venía y para
arreglar el desorden de nuestra habitación, venía con el Espíritu de Dios. Venía con una bolsa de plástico y se llevaba todo el desorden. Y decía, aquí tengo una bolsa, va a ir a la basura, o lo ponéis en orden o va a la basura. Yo muchas veces me acuerdo de eso. Y ahora lo traigo a colación, me ha venido ese ejemplo a la cabeza. Mi madre arrasaba con nuestro desorden, ¿no? El espíritu arrasador de Dios. Luego dialogaba, y nos decía, aquí tenéis la bolsa, o va a la basura, o ponéis las cosas en orden. Y evidentemente, mamá, por favor, no me tires esto, que es muy importante, ¿no? Luego volvía esto. Bueno, vale el ejemplo, ¿no? Para decir eso. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, no es una mera repetición, es Dios quiere entrar en relación con lo que está mezclado y en la mezcla se pierde para que cada cosa sea lo que es con respecto a otros y lo que es respetando a los otros. Dignidad y alteridad. ¿De acuerdo? Es muy importante no olvidar que el Espíritu de Dios, ese que se dice al principio, es un espíritu destructor. A veces ponemos el énfasis ahora, como es femenino, que no, que la palabra femenina usted desarróllela, pero piense que la palabra espíritu de Dios en la Escritura es lo destructivo, el aire, la ruaj es el aire, el neuma, el que dicen los griegos, no es un aire que viene y se lleva todo por delante. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguien quería preguntar? No. Sí, del chat. Me da un poco de pena los del chat porque ya buscaremos una manera de darle respuesta en este seminario, porque como hacen preguntas muy buenas, pero no se las contestamos, pero estáis escuchados por lo menos. Aquí no hay ruaj de Dios que se lleve por delante vuestras preguntas. Son precisamente preguntas, comentarios del chat de Anita López. Dice, y es la importancia de comprender que para cada persona humana crezca como mejor persona requiere desarrollar relaciones respetuosas, constructivas y amorosas con las otras personas humanas y con los demás entes de la naturaleza que no son persona humana. Y por supuesto, a nivel religioso, de su religación con Dios y entender que los entes de la naturaleza y la persona humana entre ellos para sobrevivir y desarrollarse dependemos unos de los otros en equilibrio. De ahí la distinción entre una sana interdependencia de los humanos con los demás entes de la naturaleza en lugar de una independencia dominante y soberbia o una dependencia apática. Muy bien. Gracias, Sergio. Entonces, bueno, vamos a ver, son las 10:30 y a las 11 hay que hacer una parada obligatoria, ¿vale? Os había anunciado al principio de la sesión que a lo mejor nos daba tiempo después de la sesión a introducir el elemento magis y discernimiento de antropología ignaciana después. Lo dejo para mañana ya, por lo que voy a decir. No nos va a dar tiempo, pero mañana, que haremos un ejercicio de lectura guiada de Laudato Si, de algunos elementos que nos pueden servir para nuestras materias, introduciré esas dos cuestiones, ¿vale? Como aperitivo. Bueno. Os sugiero que hasta las 11 veamos la alteridad entre el hombre y la mujer. Hasta ahora hemos visto la alteridad de los seres entre sí. Y ahora nos queda la relación de encuentro, complementariedad, reciprocidad, que tiene la dimensión del respeto del yo-tú. Estamos hablando de una relación yo-tú, como suena Martin Buber, por ejemplo. Y que tiene también una relación de yo-tú en cuanto presencia, como estoy diciendo hasta ahora, y en cuanto ausencia, que diré. Bueno, si desarrollamos este tema de la presencia y de la ausencia del hombre y de la mujer, vamos a necesitar media hora yendo a ritmo normal. Y luego quedaría cortado todo lo que hemos anunciado que íbamos a hablar de la Torre de Babel y de las culturas. Entonces hablaríamos de dignidad, alteridad, pero no de respeto por las culturas, que está también en este Génesis 1:11. Podemos ir a las culturas robando tiempo a la reflexión personal y grupal. Yo encantado, pero lo haríamos a las 11:30. Pararíamos a las 11 y a las 11:30 pues hablaríamos como mucho media hora, para no robar tiempo a esto, de la parte de Babel y de las culturas. ¿Os parece bien que procedamos así? Tomamos la decisión los presentes con permiso de los... ¿Vale? Bueno, pues vamos ahora al famoso episodio de la costilla y al
hombre y la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y al juego de palabras, porque el autor que construyó este relato de la costilla y demás lo entendió muy bien y nos lo transmite con un juego de palabras. En hebreo, os decía antes que hay un término Adam, que tiene que ver con tierra, que incluye el hombre y la mujer. Y hay otro que se llama Ish, que es solo el varón, e Isha, que es la mujer, para ponerlos en relación de alteridad, no de dependencia. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a mirar el texto porque no me acuerdo ahora de memoria, pero voy a ir siguiendo el texto y voy a intentar con las diapositivas también traduciros eso. Os digo que el autor está jugando con esta ambigüedad para decir que la relación entre el varón y la mujer no es de dependencia y por tanto no es de la costilla del varón con la que construye, sino es una relación de dos lados, de dos costados, que se necesitan, que se completan, que se complementan. El varón es un costado y la mujer es otro costado, y los dos costados salen al encuentro. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que vamos a decir, pero lo vamos a desarrollar. ¿Vale? Génesis 2:4, ahora ya nos pasamos al otro relato. Os suena a todos, ¿no? El relato de la creación del hombre y la mujer, ¿no? Hay que recordarlo, os suena más o menos, ¿no? Cuando digo lo de la costilla yo creo que nos ubicamos, ¿verdad? Ahora ya nos pasamos al capítulo 2. No tiene interés especial en subrayar la superioridad o anterioridad del varón sobre la mujer, sino su igualdad, su complementariedad. Pues la total realización del ser humano está en el encuentro con uno igual a él. La humanidad está completa con el varón y la mujer, con un yo en relación de diálogo con un tú, con un yo. Esto es el principio general de lo que vamos a decir. El texto bíblico lo dice así. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Hay un término que traducimos por ayuda, que es un término hebreo que habla precisamente de la complementariedad, de la relación. Ayuda es el varón y la mujer solo pueden ser tales cuando miren al otro. Eso es la ayuda, ¿vale? Que traducimos por ayuda. Y entonces, aquí lo traduce la costilla y ya me ha estropeado todo, claro. Entonces Yahvé hizo caer un sueño sobre el varón, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del varón, formó una mujer, y la llevó y le dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamaba mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, siento que la traducción sea esta porque no es la que refleja el texto hebreo, ¿vale? Y olvidemos la costilla y demás. Y valga esta introducción para ir adelante, Alberto, si podemos. En primer lugar, Dios afirma que no es bueno que el varón esté solo y por eso quiere hacerle una ayuda. El término Adam posee una cierta ambigüedad. Se refiere al varón, pero sin que deje de hablar de el hombre y la mujer, del ser humano. Y por tanto, el término ayuda lo que quiere decir es que la plenitud del ser humano no le viene por estar a gusto en el jardín, sino cuando se da la relación entre un tú y un yo, entre un varón y una mujer. Esto es lo que están diciendo los versículos 18 hasta el 25 del capítulo 2. Con esas traducciones, que las voy a respetar, pero que no reflejan bien lo que queremos decir. Y no es que yo me lo invente, sino que está en el texto hebreo como tal. Con ese juego y esa ambigüedad que juega el autor, con el término que os decía, hay un término para hombre y mujer y otro para varón y para mujer. Y juega ambiguamente con eso, para decir, esté usted atento. La ambigüedad a veces nos sirve para poner más atención en las cosas, ¿verdad? Podemos pasar, Alberto. Aquí es muy importante. Dios no forma a la mujer de la costilla del varón, sino de su costado.
el término hebreo que traducimos es un costado, un lado. Resulta que el autor bíblico se imagina la relación de respeto entre el hombre y la mujer como el encuentro entre dos costados a los que les falta algo, al varón y a la mujer. Y solo en el encuentro entre dos costados a los que les falta algo se va a dar la plenitud del ser humano. ¿De acuerdo? Por eso dice el texto que Dios entrega, da al varón a la mujer, el costado de la mujer al costado del varón. No para decir que depende del varón, sino que el costado mujer es un don. El texto hebreo utiliza el verbo don. ¿Qué mayor alegría puede recibir una madre o un padre cuando un hijo le dice: mamá, papá, te quiero porque me diste la vida? No te quiero porque me has dado buenos estudios, no te quiero porque me has dado todo lo que me has dado, ¿verdad? Sino porque me diste la vida. En el versículo 22 se dice que Dios da. Para el varón recibir el costado de la mujer es el mejor de los dones, que habla precisamente de esta relación entre un yo y un tú. La mujer no es una costilla del varón, sino es un costado, y es el don que necesita el varón, como el varón es el don que necesita la mujer. ¿De acuerdo? ¿Me estoy explicando o os estoy complicando? Creo que me estoy explicando, ¿no? María, llegaste un poco tarde. Bueno, luego hacemos un bar y replay, ¿vale? En el origen es constitutivo del ser humano no la dominación del varón sobre la mujer, sino la relación entre ambos, la relación entre un yo y un tú. El varón y la mujer no son completos en sí mismos, sino que lo son en su ser con el otro, en su complementariedad. Y si la palabra complementariedad no suena bien en esta cultura, la cambiamos por otra. En su reciprocidad, en su interrelación. Si la palabra interdependencia tampoco suena bien, pues la decimos, pero la... Esto es lo que está en esos famosos versículos de... Aquí, no es bueno que el hombre esté solo, que aquí tiene una ayuda. Y Dios sacó del costado, ¿no? Dios lo que hace es una especie de ejercicio de cirujano plástico. No para sacar una costilla del varón, sino para decir: voy a partir al varón y a la mujer en dos costados que se necesitan, que no son completos en sí mismos, que se miran, porque ahora estamos hablando de la mutua complementariedad en el encuentro y en la plenitud, pero luego hablaremos de que el costado será pleno también, y aquí apelaría a las filosofías personalistas alemanas, de Buber, al que he citado antes, en lo que al otro le falta. Esa parte es un poquito más difícil, pero la quiero también traer a colación, por lo menos para que la escuchemos. Creo que lo que estamos diciendo hasta ahora, permitidme, es más fácil de comprender, ¿verdad? ¿Está claro para todos hasta ahora? Luego, la dignidad del hombre y la mujer y la alteridad del hombre y la mujer está en que están llamados para ser el uno con el otro. El uno con el otro. Y esto lo está diciendo el Génesis en ese capítulo 2, en el famoso pasaje de la falsa costilla, ¿verdad? Y aquí yo estoy haciendo un ejercicio de traducción de todo eso en la medida de lo posible, en la medida que más puedo, ¿vale? ¿Puedes pasar, Alberto? Esto es lo escrito aquí, lo leí hace poco en un libro de Franz Schubert, en sus diarios, el gran compositor alemán, Dice: nadie comprende el dolor del otro y nadie comprende la alegría del otro. Siempre pensamos ir hacia el otro, pero lo único que hacemos es pasar unos al lado de otros. Qué padecimiento para quien se da cuenta de esto. Nadie comprende el dolor del otro y nadie comprende la alegría del otro. ¿Por qué? Porque pasamos
al lado de otros. No nos encontramos unos con otros. Schubert no está hablando de Génesis, pero como estaba pensando en esto, y cuando lo leí ya estaba pensando en el curso vuestro, dije, lo voy a introducir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Schubert? Que si pasamos, ahora ya estamos hablando no solo del varón y la mujer, que si pasamos al lado de los otros, nunca nos enteraremos de que estamos hechos para ser en relación entre un yo y un tú. Y no entenderemos ni la alegría ni el dolor del otro. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar, Alberto? ¿Se ha entendido hasta ahora la relación de complementariedad, de interrelación, de reciprocidad, de cuidado y protección mutuas? Que viene marcado por el ser un costado, ¿vale? Pero la Biblia está apuntando también a otra relación que a lo mejor nos cuesta más entender, pero no me resisto a presentarla, como parte de lo que es la antropología cristiana. Que esa complementariedad tiene también un tono de pérdida, Y aquí la filosofía personalista de Buber y compañía. Luego leeremos un texto un poco difícil de... Vamos a pasar la diapositiva, si no te importa, Alberto, que creo que está por ahí, de Levinas. ¿Os suena Levinas, no? Es precisamente la distancia de la proximidad lo maravilloso de la relación social. En esta relación la diferencia entre el yo y el otro permanece, pero se mantiene como negando en la proximidad, que es también distancia, su propia negación, como no indiferencia del uno por el otro. Altérité et transcendance, ¿no? Es precisamente la distancia de la proximidad lo maravilloso de la relación social. La diferencia entre el yo y el otro permanece, pero se mantiene como negando en la proximidad, que es también distancia, su propia negación, como no indiferencia del uno por el otro. Vamos hacia atrás. El libro del Génesis está diciendo, con sus palabras, la cita de Levinas que acabo de traer. Al formar de un costado del varón a la mujer, ambos quedan en sí mismos incompletos. A cada uno le falta una parte, un lado, un costado. Una tonalidad más cercana a lo que no se da que a lo que se da. A lo que falta que a lo que hay. Que se refiere igualmente a la alteridad, al respeto por el otro, al valor que este último posee, a la pérdida. La plenitud del varón y la mujer está en hacer de ese yo varón un encuentro con el tú mujer y un nosotros, en la plenitud, pero también en la pérdida, en lo que yo no soy. Y entonces seré con la mujer, o la mujer será con el varón, por lo que podemos ser en plenitud y por lo que nos falta para ser. Y tan importante es la plenitud como la pérdida. Y la pérdida habla de vulnerabilidad, de límite, de lo que me falta. Y no pasa nada. Soy un costado, no soy una figura completa. Soy un costado. Nada de costilla, ¿eh? María, te has perdido lo de la costilla, porque eso no lo permito nunca, 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 ¿verdad? ¿Está entendido esto de la pérdida? Hemos leído la frase de Levinas, que es un poco compleja y daría para... Puedes pasar, Alberto. Puedes pasar la diapositiva, porque yo creo que ya estaríamos ya en Génesis, en las culturas, ¿eh? ¿Está entendida esta última parte de la pérdida? ¿Queréis hacer algún comentario sobre esto? Micrófono, ¿dónde está el micrófono? Por ahí. Sé que lo que voy a decir va a generar murmullos, por decirlo menos. Bueno, pero otra vez, Dios es infinitamente sabio y Dios ha permitido que la naturaleza tenga un nivel de desarrollo de la inteligencia natural en el que la evolución biológica nos muestra dos cosas importantes.
Sí, el hombre y la mujer son complementarios, pero gracias a Dios la reproducción humana se da infinitamente de forma muy importante gracias a la mujer. ¿Por qué? Porque hay un proceso de evolución biológica en el que el umbral del dolor de la mujer es infinitamente superior al del hombre. El hombre solo supera a la mujer en fuerza física, no en umbral del dolor, no en la percepción de las cosas, no en las inteligencias, no en cómo se percibe el mundo. En ese sentido, las mujeres son mucho más evolucionadas. Gracias a Dios, nosotros dependemos en gran medida de que las mujeres sean nuestro complemento. Voy a dar un dato, y con eso yo creo que quedaría muy claro el ejemplo. En todos los países, todos, no hay uno en el que no suceda, la esperanza de vida de las mujeres supera entre 5 y 7 años la esperanza de vida de los hombres. Por algo ha de ser. Y la segunda, cuando ustedes revisan los datos de la Organización Mundial de la Salud en términos de fallecimientos de niños, de bebés, etcétera, en los primeros años de vida, en el primer año, en los primeros 5 años, es mucho más probable, y es un número mayor, el de niños que mueren que el de niñas. Cuando la probabilidad de nacer de una niña que pueda quedarse expuesta al medio ambiente es 75% y la de un niño es 25%, entendemos el proceso de evolución biológica. Dios es infinitamente sabio. ¿Alguna reacción a lo que ha dicho Mariano? Lo he anotado, lo estoy anotando. Vale, no hay reacciones a lo que ha dicho Mariano. ¿Alguna reacción más a lo que estamos diciendo? Por eso es Mariano, seguidor de María. No, yo quizás como que se va reforzando esta idea, ¿no?, de que la creación está en la distinción, y la distinción tiene que ver con desactivar la tentación de lo único, de lo hegemónico, de lo totalizante, ¿no? Lo mismo que el primer relato habla en clave de lo que se comparte y lo que nos distingue, me parece que en este segundo relato, que no estamos abordando desde esa perspectiva, pero viene desde la metáfora de la comida, ¿no? Y en el sentido de que viene el límite a esta pareja, ¿no?, de que, bueno, puede comer de todo, pero no todo. Y ahí se establece que ¿qué es lo que pasa? La fantasía, ¿no? El comer todo te hará como Dios. Y ahí vuelve, ¿no?, esta como desobediencia originaria que tiene que ver con querer traspasar ese límite de comerlo todo, ¿no? Y Dios sabiamente dice, no, todo no. O sea, tu medida no es la posibilidad del todo, ¿no? Y ahí es donde corromper este límite, bueno, crea todos los conflictos, porque es querer dominar, es querer avasallar, es querer poseer, más allá del límite. Y por eso me gusta tanto esta dinámica de la conciencia de lo incompleto, ¿no?, que nos da esta antropología. Que hay una sabiduría enorme en la posibilidad de abrazar la incompletez como principio de sabiduría, ¿no? Algo que me parece que también culturalmente está muy jodido, muy difícil. Complicado de sostener. Difícil. Porque el Papa Francisco dice también, es un argentino. Sí. Porque tiene que ver con que culturalmente molesta mucho la incompletez, ¿no? Y hay un enorme afán al todo, ¿no? Hacerlo todo, poderlo todo.
Entonces, en este sentido, yo creo que la antropología cristiana es fuertemente contracultural en este campo, y creo que es un aspecto a cultivar y a proponer desde nuestros espacios como una sabiduría alternativa, que pasa con que no hay problema con abrazar el límite. Es más, nos hace más humanos abrazar el límite que buscar borrarlo, ¿no? El límite del dominio sobre otros, pero el límite también, esto último que decíamos, es más difícil, ¿eh? La cita de Levinas sé que es compleja, pero la dejo ahí, que soy en plenitud cuando reconozco la ausencia. Soy en plenitud varón cuando reconozco la ausencia de la mujer, o a la inversa, soy en plenitud mujer, la ausencia. Soy en plenitud en el encuentro, pero también en la ausencia. Y en la ausencia es, una vez más, que la otra persona es otra. Y esto se tendrá que ir traduciendo en muchas cosas. Evidentemente, solo quien vive relaciones cercanas de pareja puede decir que esto tiene su valor y su dificultad. Hemos hablado poco de la posesión, ¿verdad? O creo que no ha salido la palabra posesión hasta ahora, ¿no? Pero la antropología bíblica cristiana que estamos viendo hasta ahora es una antropología que no casa con la posesión. Para nada. Ni de bienes, de la comida, ni de relaciones, ni de superioridad, para nada. Y la vulnerabilidad es justo lo contrario a la posesión. A mí el concepto de vulnerabilidad me gusta mucho, pero hay que dotarle de mucho contenido. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Que soy menos que los demás? ¿O vulnerabilidad es esta relación entre la mujer y el hombre y la mujer, o el varón y la mujer y el varón, en el que mi plenitud está también en el respeto por la ausencia de la otra persona? Para mí eso es vulnerabilidad. Ser capaz de reconocer eso y de vivirlo y de expresarlo. Como la vulnerabilidad es también la capacidad de la relación en plenitud, el yo y el tú. La antropología bíblica evidentemente es yo y tú, no yo. Y el nosotros solo es el yo y el tú. De esto hemos estado hablando hasta ahora, toda la mañana, ¿verdad? ¿Más? ¿Alguna intervención más disruptiva? Mariano, no te han aplaudido mucho las mujeres, estoy un poco decepcionado. No, yo sí. Porque has hecho un halago tal y han dicho sí. No. Solo voy a leer lo que dijo William Golding. Dijo, las mujeres están locas. Creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer la hará mejor. Si le das esperma te dará un hijo. Si le das una casa te dará un hogar. Si le das alimentos te dará una comida. Si le das una sonrisa te dará su corazón. La mujer engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Ahora. Sí. Te he tenido que provocar, si no. Ahora. Gracias. Fernando. Bueno, aunque sé que Octavio Paz es un sujeto muy controvertido, etcétera, me gusta alguna frase que él tiene, bueno, más o menos, dice, para poder ser, es de ser otro, buscarme entre los otros que son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Pero en esa relación, pues, extraordinaria, que me permite caminar en una dirección, que me permite, pues, humanizarme, etcétera, ¿no? Muy bien, ciertamente, así es. Nosotros. Nos quedan 5 minutos para una intervención más vuestra. Solo quiero recordar que de todo lo que estamos diciendo, y centrándonos ahora más en la relación varón y mujer, en los costados, que no en las costillas, cuando Dios, que hace como una especie de... Dios mira al varón y a la mujer y dice al uno y al otro, aquí te entrego, que la Biblia hebrea utiliza un verbo de donación. El don mayor que tiene el varón es recibir a la mujer y a la inversa. Es un don.
hacer venir, a veces traducimos, ¿no? Las traducciones no sé cómo lo hacen, pero hacen magia para el mal en este caso, ¿verdad? Porque es el mayor don que tiene el varón es ser un costado que se encuentra con el costado de la mujer y que a la vez se reconoce un costado incompleto, la vulnerabilidad que decimos. Y a la inversa, la mujer y el varón. Y eso es el mayor don, que se utiliza una forma verbal, además, en la que Dios es el entregador del don. Una forma que se llama jifil en hebreo, que la dejamos aparte, el mayor entregador. Y estamos hablando del mayor don. Esta relación de respeto y de complementariedad es el mayor don que recibe el varón y recibe la mujer. ¿De acuerdo? Lo quiero subrayar por eso. Una intervención más antes de irnos al descanso. ¿Alguien que quiera decir algo? En el chat, los aplaudimos. Sí, sí. ¿A Mariano o al grupo? A saber. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien que no haya quedado claro? A mí seguir pensando esto a la luz de las categorías que hoy tienen que ver con la cuestión de género, ¿no? Es decir, en donde la relación de pareja, culturalmente hablando, no se agota en la complementariedad varón-mujer, sino de cómo poder hacer esta lectura de complementariedad también en otros formatos posibles del amor. En algún sentido queda como el desafío, y sé que hay muchos intentos también, quizá porque la lectura cultural epocal del arraigo que toda palabra de Dios tiene en palabra humana, solo pudo culturalmente pronunciarlo dentro de esta lógica de la complementariedad más bien culturalmente vivida y conocida. Pero me parece que también es un desafío para nuestros destinatarios, interlocutores, también es, ¿no? Es un desafío en clave de género. Azucena, te voy a decir la palabra. Y es un desafío también para los célibes, varones y mujeres. Para los célibes, varones y mujeres, porque Gracias. no viven, perdona, teóricamente un célibe varón no vive con una mujer o una mujer con un varón. ¿Y cómo vive la complementariedad un célibe? Solo lo dejo aquí porque aquí hay algunos célibes sí que sé. Como no les aplauden, 10%. Azucena. Gracias. Es que quisiera tomar dos temas, el de la complementariedad, pero también la del respeto. Yo insisto siempre con mis alumnos tenemos que respetarnos, no porque sea mujer, no porque sea hombre, y por eso hace rato que habló Mariano, creo que varios como que, yo sí aplaudí, pero al mismo tiempo dije, pero bueno, tampoco soy feminista, entonces te quedas como pensando. Pero el respeto viene porque el otro es otra persona, independientemente si es él, ella, como se quiera denominar, es una persona, es un ser humano, es un humanitas, en esta humanitas que nos has hablado. Entonces se me hace muy interesante, pero también creo, ayer Alberto tocó un tema que decía que a veces somos muy ególatras en pensar que tenemos las respuestas a todo. Y creo que a veces somos muy ególatras en pensar que solos, solas, soles, como quieran llamarse, podemos hacer todo solos. Y entonces, cuando se dan las relaciones de pareja, a veces hay una competencia al interior, en el que uno quiere ser mejor que el otro, ¿no? Entonces, creo que si entendiéramos en general esta complementariedad que nos comentas, independientemente de la relación que se diera y el contexto, bueno, creo que obviamente podríamos funcionar mejor y sin duda, como comentaba el colega, hay muchísimo que platicar en cuestiones de género, pero creo que tenemos que irnos, al menos mi propuesta y lo que yo trato de hacer con mis alumnos es respeto, ¿por qué? Porque es una persona, punto, ¿no? Eso sería, gracias. Gracias, Azucena. Paola, ¿quieres tener la última intervención? Sí, es rápido. Que creo que igual está bueno, sí, como maestra de género, recuperar esta idea de la complementariedad del género que surge como reflejo de la complementariedad primero interior entre estas dos energías, entre lo femenino y lo masculino, y ahí está el reto. Yo no puedo, ¿sí?, construir esta unión y esta complementariedad en el afuera si luego no hago ese trabajo previo
interiormente, ¿no? Creo que ahí queda el reto de cómo, ¿no? Bueno, eso. Alberto, y así que terminamos para no... Y en esa misma línea de complementariedad, incluso indispensable de género, cito a León Felipe, que nos dice: voy con las riendas sueltas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solos ni a tiempo, sino llegar solos ni pronto, sino llegar todos y todas y todes y a tiempo. Muy bien, pues hacemos una parada hasta las 11:30 o 11, ¿os va bien? Y venimos a las 11:30, hablamos de las culturas y luego ya reorganizamos el tiempo, ¿vale? Gracias. 11:30 aquí sentados, ¿vale? Sentadas y sentades. ¿Vale? Mira, voy a mi oficina.